Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hola, ¿cómo están? Felipe López, nuestro coach. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? A mí, excelente, excelente, gracias a Dios. Qué introducción tan importante para lo que vamos a hablar hoy, de prosperidad económica. Claro. Obviamente, bueno, este tema es bastante interesante, yo creo que es para hablar todo el año. Sí. Porque realmente necesitamos estar revisando constantemente cómo manejamos nuestras finanzas, cómo nos está yendo en la parte económica, financiera. Pero bueno, justo en diciembre me parece un excelente tema, y más que alineamos esto con lo que veníamos trabajando de nuestro plan de vida para el 2017. Perfecto. Porque la parte financiera para todas las personas es muy importante. Entonces la pregunta que yo quiero invitarles a hacerse a las personas que están ahí en la casa y creen que este tema los llama y este tema es importante, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo voy a seguir a veces endeudándome? ¿Hasta cuándo voy a estar que llega al final de mes y no tengo el dinero suficiente para vivir? ¿Hasta cuándo tener una deuda que no tengo con qué pagarla? ¿Hasta cuándo tener que requerir a esas personas que te prestan pero a unos intereses supremamente altísimos, elevados? Y si tú crees que ese hasta cuándo lo puedes responder hoy y es hasta hoy, seguramente esta información te puede interesar. Dani, ¿nos puedes compartir por favor los resultados de la encuesta? Claro que sí. Ya hay una pequeña variación, entonces empatado por esos motivos que a veces los gastos superan los ingresos, está 33% respectivamente la cultura de consumismo, Sí. y los salarios bajos. Y los salarios, listo, ok. Entonces, ¿cuáles son las otras dos respuestas? Tenemos impuestos gubernamentales 17%, Sí. e ideas codificadas para alejar el dinero. Ok, bueno, entonces si quiere pasamos acá, me acompañas Pasemos. Daniel, para que hagamos pues una tablita acá interesante para los televidentes, con permiso. Yo Muchas les hago gracias. preguntas desde acá. Claro que sí, Vamos por Cami, aquí, perdón. claro que sí. A ver. Bueno, entonces voy a contarles algo que es muy interesante, porque obviamente la encuesta nos da un indicio de lo que las personas piensan, y pues siempre he pensado que para poder trabajar sobre un problema pues hay que tener el problema claramente definido. Identificado. Y seguramente, según lo que vemos los resultados de la encuesta, todavía las personas echan, digamos, la culpa de su parte financiera a factores externos, ¿cierto? Como los salarios y como la otra opción que Las era, opciones gubernamentales. y las, bueno, impuestos. los impuestos, Ajá. etcétera, ¿cierto? Pero realmente la pregunta de por qué nosotros no retenemos dinero vienen, digamos, fuertemente en la cuarta respuesta, que es la mentalidad que nosotros tenemos hacia el dinero, Ok. ¿cierto? Vamos a explicar un término que se llama una neurofusión. Las neurofusiones son unas fusiones de neuronas que se realizan en el cerebro, las cuales pues tienen incidencia sobre todo lo que hacemos nosotros en el día a día. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se forma una neurofusión? Primero, hay un estímulo. Les voy a hacer un ejemplo con algo que me sucedió a mí. Primer estímulo, por ejemplo, un caballo. Cuando sucede algo, ya sea emocionalmente fuerte o que alguien me repite algo sobre los caballos, que los caballos son groseros, que esto, que lo otro, que el que monta caballo es Son una mala peligrosos. persona, que el caballo es peligroso. O sea, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo cualquiera. Se va generando algo que se llama una red Hebbiana en el cerebro, que simplemente es una red de neuronas, una red neuronal. Y a medida que yo refuerzo eso más, ya sea con aprendizaje emocional o porque la gente lo repite y lo repite y lo repite, se va generando una red más fuerte todavía, una sinapsis más fuerte, por lo cual después llega una parte del cerebro muy importante que se llama hipocampo. El hipocampo está en el cerebro emocional. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el caballo, quizás me han dicho muchas cosas acerca de él, entonces se ha empezado a generar una red neuronal que cuando va al hipocampo, el hipocampo lo va a guardar al caballo de dos maneras. O va a decir, este estímulo o es doloroso o es placentero. Al momento de abstraerlo. Sí, De pensar en él. al momento de pensar en el caballo, Ok. inmediatamente, como ya hay una red que se ha ido creando, él va al hipocampo y dice, este recuerdo del caballo es doloroso o placentero. Por lo cual, la acción que va a generar el cerebro, déjame por acá para Eso. que No no lo perdamos de el vista. billete. Cuando el cerebro cree que algo es doloroso, va a tender a alejarse de él, Evitarlo, sí. y cuando cree que algo es placentero, va a tender a acercarse. ¿Y por qué pongo el ejemplo del caballo? Porque a mí me pasaba que cuando las personas me invitaban a mí a montar a caballo, pues frecuentemente yo salía como a sacarles como el juste, ¿cierto? Yo les decía, no, tengo algo más que hacer, no me gusta, prefiero verlos mejor. Excusas. Sí, siempre sacaba excusas para no estar montado en el caballo.
Y lo que sucede es que alguna vez, cuando estaba muy chico, mi mamá se estaba subiendo a un caballo y yo estaba observando esa escena y el caballo hizo un movimiento que hizo que mi mamá se fuera de espaldas. Entonces, inmediatamente, ese caballo generó una red de neuronas que lo asoció al dolor. Sí. Por lo cual, cada vez que alguien me dice vamos a montar a caballo, mi cerebro quiere alejarse de esa opción. Vale. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque lo mismo funciona con el dinero. Seguramente, yo te hago una pregunta. ¿A ti te gusta tener dinero, Daniel? Sí. ¿Te gusta, cierto? Sí, claro. Bueno, ok, perfecto. Efectivamente, cuando yo hago estas preguntas en los seminarios que yo dicto de prosperidad económica, yo diría que el 99% de las personas alzan la mano diciendo que les gusta el dinero. Pero después les pregunto, ¿cuántas personas de los que están acá, a pesar de que les gusta el dinero, creen que hoy tienen el dinero que deberían tener porque ha pasado por sus manos? O sea, que han ahorrado el dinero que podrían haber ahorrado. Pues te cuento que todos bajan la mano. Sí, claro. Queda una sola persona de auditorios de 100 personas, de 200 personas. Entonces, ¿y eso por qué sucede? Porque básicamente, quizás conscientemente, yo respondo que me gusta tener dinero, como tú me lo dices. Pero inconscientemente, tengo muchos estímulos, porque este hipocampo es donde están configuradas muchas cosas inconscientes. Sí. Lo cual cree que el dinero es doloroso. Entonces, por un lado quiero tenerlo, pero los resultados que tengo hoy en mi vida no son precisamente tener dinero en abundancia. O la consecución de ese dinero son cosas dolorosas, pues son difíciles de hacer. Sí, eso cree el cerebro. Realmente no es si te gusta o no el dinero, porque casi todos dicen que sí. Es qué significado tiene el cerebro acerca del dinero. Entonces, muchas personas creen querer dinero, pero su cerebro hace todo lo contrario para salirse de él, porque lo considera doloroso. Y ya te voy a decir por qué el cerebro considera que el dinero es doloroso, ¿cierto? Bueno, eso acá entran a funcionar lo que llamamos las neurocodificaciones. Ok. Así se hacen neurofusiones y las neurocodificaciones son formadas por todos los dichos y por todos los paradigmas que tiene la sociedad respecto a algo. En este caso estamos analizando propiamente el dinero. Sí. Justo este fin de semana me encontraba dando una charla precisamente de prosperidad financiera y alguien dio esta intervención, ¿cierto? Y todo lo digo con mucho respeto porque yo quiero simplemente que las personas que están ahí en su casa piensen y a ver si les da sentido, si no les da sentido. Pero dijo, es que los pobres siempre dan sin estar pensando y los ricos siempre se miden para dar. Entonces el pobre siempre tiene un corazón abierto y el rico siempre es medido y machuchín, es como más o menos lo que me quiso decir. Pero a mí me dio sentido lo que dijo la persona, porque precisamente una de las grandes diferencias que tiene el que llamamos pobre, digamos de dinero, con el que tiene mucha abundancia, es que precisamente se mide. Y eso no está mal, porque él sabe hasta dónde puede dar, porque tiene la capacidad de hacer un presupuesto y saber que si da más de lo que puede entregar, pues su parte financiera empieza a desbalancearse. En cambio, muchas veces la persona que no tiene mucho, pues siempre, yo no sé si todo lo da en función de altruismo o de caridad. Eso sí todavía me queda a mí en duda. Ese es otro diálogo. Eso es otro diálogo. Pero seguramente si gasta sin tener unas cuentas claras de cuánto va a gastar, cuánto va a ahorrar, en qué debe gastar. Por lo cual, yo ese día me fui pensando, no, esa frase no está bien, pero después dije, tiene esta razón. Tiene esta razón. Claro, el que tiene abundancia siempre tiene sus cuentas muy bien medidas. En cambio, la persona que muchas veces le escasea es una persona que compra por comprar y no sabe si esa plata que está poniendo acá en un producto, no sé, en un bolso, cualquier cosa, es una plata que necesita para sus gastos fundamentales. Los principales. ¿Cierto? Entonces, primero que hay que tener en cuenta, la inteligencia financiera efectivamente sí diferencia al que tiene dinero del que no tiene dinero. Pero ¿cómo se configura para que alguien crea o el cerebro crea que el dinero puede ser doloroso? Pues efectivamente acá vamos a todos los refranes que hay en el argot popular que muchas veces los aceptamos sin preguntarnos, venga, esto sí es así o no es así, yo quisiera primero darme cuenta si lo que estoy pensando está bien, si lo que mi abuelita me repite está bien, o yo qué quiero hacer con mi parte financiera. Por ejemplo, una frase muy común es que el dinero es la causa de todos los males. Si a ti te la han repetido toda la vida desde que eras chico, ¿tú qué crees? ¿Que el cerebro asocia eso, el dinero, al dolor o al placer? Pues si es la causa de todos los males, si es la causa de todos los males. Pues yo lo colocaría el placentero de pronto, llegaba el caso, pero es que no sé, creo que 50-50. Ok, 50-50. Si yo te digo que tener dinero
vas a tener todos los males en tu vida. Dolor. ¿Tu cerebro qué pensaría? sí. Sí, algo doloroso. Entonces, claro, precisamente toda la vida te repitió la abuelita, pero mi hijo, es que el dinero es la causa de todos los males. Entonces tú le cuentas una historia a la abuelita de dos hermanos que se dejaron de hablar, que por una herencia, entonces vuelve y saca la frase, es que el dinero es la causa de todos los males. O después te saca otra frase que también es del común y es, el dinero corrompe. Entonces cuando tú empiezas a tener tantas cosas como malas alrededor del dinero, tu cerebro empieza a creer que todo lo asociado al dinero es doloroso. Es doloroso. Por eso yo también pregunto otra cosa. ¿Desde hace cuánto creías tú que ibas a hacer con tu prima de Navidad? ¿Hace cuánto sabías que ibas a hacer con ella? No, es que ni todavía sé. Todavía Bueno. no estoy contando con ella. No estoy contando Qué con ella interesante todavía. respuesta, No porque estoy no contando. te cuento que no es lo normal. La gente se empieza a reír. No. Y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Hace cuánto sabes qué vas a hacer con tu prima de Navidad? Y empieza, desde hace 6 meses. ¿Por qué pasa eso? Porque el cerebro no es capaz de decir lo que tú estás diciendo muchas veces y decir, no, yo no sé qué voy a hacer con la prima, no tengo por qué gastármelo ya. Esperemos. Pero muchas personas sí saben que llega 1 millón, entonces ya tiene su cerebro hace Segmentado. lo que sea para salirse de ese 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque para el cerebro el dinero es doloroso. Porque si es la causa de todos los males, yo recibo ese 1.000.000 y me salgo de él. Para alejarlo rápidamente. Si corrompe, yo no quiero corromperme, entonces recibo ese 1.000.000 y me salgo de él. Entonces todo lo que el cerebro crea que es doloroso va a tender a alejarse de él. Por eso es tan importante entender que querer tener dinero es importante, pues porque te ayuda a proyectarte. Pero es más importante descodificar estas neurofusiones, las cuales el cerebro las tiene asociadas al dolor. ¿Ok? Por acá, ¿cómo vamos con el...? Perfecto. Es claro, listo, Ujú. perfecto. Otra neurofusión. Vamos a hablar, que esta sí la he dicho muchísimas veces aquí, y es cuando decimos que es mejor dar que recibir. ¿Cierto? Entonces las personas dicen, no, es mejor dar que recibir, eso es sinónimo de humildad, es que hay que tener un corazón generoso. Y yo les pregunto, si su cerebro cree que es mejor dar que recibir, ¿qué creen que el cerebro considera que es dar? ¿Placentero o doloroso? Si es mejor dar. Si es mejor dar, bueno, se supone que es placentero. Sí, eso. Supuestamente. Pero si empiezo a recibir dinero, el cerebro cree que está yendo en contra de esa ley de reciprocidad. Entonces, recibir está en contra de la ley, que es mejor dar que recibir. Ok. Por lo cual, recibir se torna doloroso. Por ende, cada vez que recibo, mi cerebro va a hacer hasta lo imposible para salirse totalmente del dinero que usted tiene en sus manos. De acuerdo. Entonces, muchas veces las personas tienen paradigmas erróneos respecto al dinero. Primer paradigma erróneo, creer que los problemas de dinero se solucionan con más dinero. Es que mire, no, es que a mí se me soluciona la situación financiera el día que me suban el sueldo en la empresa. Entonces le suben el sueldo y seguramente vuelve su cerebro, que está acostumbrado a salirse del dinero que sea, vuelve y hace lo que sea para volverse a acomodar y salirse totalmente del dinero. Entonces, primer paradigma, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con inteligencia financiera y con una descodificación para que el cerebro no crea que el dinero es malo y no crea que el dinero es doloroso. ¿Listo? Pero los problemas de dinero no se solucionan con dinero. También es importante entender que la única manera de yo descodificarme, porque las personas estarán preguntando ahí en la casa, ¿y cómo me descodifico? Es empezar a revisar qué frases digo yo en contra del dinero. Por ejemplo, que el dinero no es tan importante para mí. ¿Lo has escuchado de alguna persona? Sí. Sí. No, es que yo sé que el dinero no es tan importante. Ok. Si usted declara eso, pues simplemente, si no es tan importante para el cerebro, el dinero se vuelve algo doloroso. Y lo aleja. Por lo cual, si no es tan importante, pues cuando tienes dinero, inmediatamente te sales del dinero. Esto es muy importante que lo hagan y los quiero invitar porque entre 8 días vamos a reforzar este tema de la prosperidad económica y los invito a que empiecen todos los días a revisar allá ustedes en el día a día, en lo que conversan, qué frases ustedes dicen relacionada con el dinero. Póngala, escríbala, así sea buena o no sea tan buena, pero escriba todas esas frases y después, entre 8 días, vamos a revisar pues obviamente todas esas frases. Muy rico que las personas nos compartieran alguna de esas En las frases redes sociales, sí, en las señor. redes sociales, porque definitivamente vamos a analizar algunas de las frases que ustedes escriban para ver cómo incide eso en su vida financiera. Y damos el comentario después Y de damos el la comentario. recomendación de Felipe. Eso, esa es la tarea que les voy a dejar, escribir en una hoja bien juiciosos
cuál frase dice respecto al dinero, o incluso qué frase escucha de la abuelita, qué frase escucha de la mamá, de los amigos, de los amigos que ahí. repiten y repiten y repiten en torno al dinero. Por ejemplo, si usted alguna vez critica a un rico y dice es que todos los ricos son malos, es que los ricos no saludan, escriba eso. Y después analizamos qué pasa en el cerebro cuando usted declara todas esas cosas respecto a las personas que tienen mucha abundancia en dinero, ¿cierto? Esa queda la tarea pendiente entonces, Pipe. Esa queda la tarea Está pendiente. muy bien. Entonces, pues, espero que estos tips que vamos a dar de acá a final de año les sirvan mucho para que empiecen un 2017 próspero y muy abundante. Yo soy Felipe López. Daniel, muchas gracias. Claro que sí. Su coach.